T1. El altar donde nadie llevaba ropa, solo heridas. La primera vez que ella entró a la capilla, no hizo la señal de la cruz. Se desnudó y dijo: aquí empieza mi verdadera confesión. La iglesia de San Elías llevaba cerrada 10 años. Decían que su altar había sido profanado, que el último sacerdote huyó tras ver a una mujer gimiendo durante la Eucaristía. Nadie se atrevía a entrar, hasta que llegó ella. Nadie sabía su nombre, solo que llegó descalza, con una túnica blanca que no ocultaba casi nada, y una mirada que parecía haber visto a Dios. En una cama, abrió las puertas con las manos desnudas, caminó hasta el centro del templo, y se quitó la ropa como si fuera culpa vieja. Luego, extendió los brazos y dijo: aquí no habrá pan ni vino, solo carne, y el alma, sin velo. Desde entonces, cada viernes por la noche, la iglesia se llenaba, pero no de fieles comunes, sino de rotos, arrepentidos, hambrientos de algo que la Biblia no daba. Nadie llevaba ropa, solo cicatrices, lágrimas y deseo de sentirse visto. Ella los recibía en silencio, y comenzaba lo que llamó la misa desnuda del alma. No se predicaba, se tocaba, no se cantaban salmos, se lloraban nombres propios. No había un Padre Nuestro, solo un ¿qué parte de ti aún no has mostrado? Una noche, un sacerdote joven se coló entre la multitud, no por fe, por duda, y cuando la vio, cuando la escuchó hablar sin voz, sentir sin pecado, se derrumbó. Esto es Dios. Ella se acercó, le acarició el rostro, y susurró: no, esto es lo que queda de Dios, cuando nos quitamos todo lo que nos enseñaron a temer. Y lo besó, en la frente, como si le devolviera una parte de sí que ni él sabía que había perdido. Aquella noche, el sacerdote se quedó, y al amanecer, escribió su primer versículo en la pared del templo, con los dedos aún temblando. Solo cuando el cuerpo deja de esconderse, el alma se arrodilla. T2. El sacerdote que lloró al descubrir que su fe tenía cuerpo. Hay rezos que no se dicen con la boca, se derraman con la piel. Se llamaba Tomás, y llevaba 9 años sin tocar a nadie, ni con deseo, ni con ternura. Su cuerpo era propiedad del voto, su alma, propiedad del miedo, pero desde que asistió por primera vez a la misa desnuda, ya no podía dormir, no por culpa, sino por una sensación tibia entre el pecho y el vientre que no tenía nombre. Solo eco. Volvió la semana siguiente, esta vez sin sotana, sin crucifijo, solo con su vergüenza y una necesidad antigua. Ella lo reconoció al instante, no por la cara, por la forma en que sus ojos temblaban sin moverse. ¿Qué buscas?, le preguntó sin palabras, solo con la mirada. No sé. Entonces desnúdate. Ahí empieza todo lo que sí. La misa comenzó. No hubo incienso, solo aliento tibio entre desconocidos. Las personas se acercaban unas a otras como si buscaran el perdón en la piel del otro. Ella caminaba entre ellos, tocando hombros, susurrando versos que nadie recordaba haber aprendido. No todo lo sagrado brilla. A veces gotea. Dios no está arriba, está donde más duele tocar. Y cuando llegó a Tomás, no dijo nada. Le puso una mano en el pecho, y lo empujó suavemente hacia atrás. Él cayó de espaldas sobre un colchón improvisado. Ella se arrodilló junto a él, no para dominarlo, para adorarlo. ¿Esto es pecado?, preguntó él, entre lágrimas. No, esto es rescate. Ella se inclinó, y lo besó, no en los labios, en el ombligo, como si allí se escondiera la culpa. Al final, Tomás no eyaculó, no gritó, solo lloró, y esas lágrimas escribieron su primer evangelio personal. Mi fe tenía forma, y estaba hecha de cuerpo. Desde aquella noche, Tomás ya no fue sacerdote, fue oficiante del alma. T3. La monja que fue expulsada por rezar con los muslos abiertos. Algunas mujeres no perdieron la fe, solo perdieron el derecho de sentirla en voz alta. Se llamaba Sor Clara, pero hacía tiempo que nadie la llamaba así. La iglesia la silenció, la desnudó, pero no de ropa, de dignidad. Todo comenzó cuando una noche, durante la adoración al Santísimo, se estremeció, no por frío, ni por miedo, sino porque, por primera vez, Dios la tocó, desde dentro. No fue un milagro, fue una humedad, un temblor tibio que nacía entre sus piernas y subía hasta su garganta. Y cuando gimió suavemente, apenas un suspiro, las demás monjas huyeron como si el demonio hubiera entrado por las ventanas.
La desterraron al día siguiente. Sin juicio. Sin abrazo. Solo con una maleta y un versículo arrancado de la Biblia que ella guardaba como reliquia. Bendito sea el cuerpo que ora sin vergüenza. Clara vagó por años. Sin hábito. Sin altar. Hasta que escuchó el rumor. Una misa donde nadie se vestía. Donde el evangelio no se predicaba. Se acariciaba. Y fue. No como creyente. Sino como sobreviviente. La noche en que entró al templo de San Elías. Todos la vieron. No por su cuerpo. Por su cicatriz invisible. Ella no se desnudó. Se dejó desvestir por las miradas. Y cuando quedó en silencio frente a los demás. Solo dijo. No quiero perdón. Quiero fe. Pero en carne viva. Tomás fue quien se acercó. La tocó. No como hombre. Como altar. Como quien reza con las yemas de los dedos. ¿Aún sientes a Dios? Clara asintió. Con lágrimas. Sí. Pero ahora. No le tengo miedo si tiemblo. Ni si me mojo. Ni si grito su nombre sin voz. Esa noche. Al centro del templo. Clara abrió los brazos. Y al arrodillarse. Sus muslos también lo hicieron. Y todos entendieron. Algunas oraciones. Solo pueden nacer entre piernas que ya no temen ser escuchadas. T4. El espía de Roma que tembló al escuchar un gemido santo. Dios ve todo. Pero hay noches en que un hombre de sotana ve demasiado. Se llamaba Padre Elías Moretti. Pero los informes secretos lo conocían como la pluma blanca del Vaticano. No era exorcista. Ni confesor. Era algo más delicado. Cronista de herejías. Un escriba enviado a documentar lo impensable. Antes de que se hiciera contagioso. Y esta vez, lo habían enviado al lugar más impuro de todos. La misa desnuda del alma. Llegó disfrazado de peregrino mudo. No hablaba. No comía con nadie. Solo observaba. Y escribía. Llevaba una libreta cubierta en cuero santo. Y cada noche anotaba cosas que no entendía. Las mujeres se tocan y no pecan. Los hombres lloran sin vergüenza. Aquí no se grita aleluya, se gime su eco. Pero lo que lo quebró no fueron los cuerpos. Fue el silencio entre gemidos. Un espacio invisible donde no había sexo. Ni rito. Ni doctrina. Solo presencia. La cuarta noche. Moretti se sentó al fondo. Clara estaba en el centro. Sus ojos cerrados. Sus piernas abiertas en forma de cruz invertida. Sus labios, los de arriba, murmuraban algo sin idioma. Y entonces ocurrió. Un gemido. No de placer. De revelación. Como si se abriera el cielo. Desde dentro. Elías dejó caer la pluma. Sus dedos temblaban. Sus piernas, también. Y sin darse cuenta. Lloró. Clara lo miró por primera vez. ¿Vienes a condenarnos? Él negó. Con miedo. Con algo más profundo que miedo. Vine a escribir un informe. Ahora, no sé si debo escribir o arrodillarme. Ella se acercó. Le tomó la mano. Y la guió hacia su pecho. No como invitación. Sino como pregunta. ¿Puedes sentir a Dios cuando no estás de pie? Aquella noche. Moretti no escribió nada. Solo se tumbó sobre el mármol. Y al amanecer. En la pared junto al altar. Alguien encontró una frase escrita con cera y temblor. Esta misa no se denuncia. Se sobrevive. T5. Elías y el día en que su sotana comenzó a arder por dentro. No hay infierno más intenso que el que nace cuando uno duda de su propio cielo. Desde aquella noche, Elías Moretti ya no dormía igual. Ni escribía igual. Ni oraba igual. Su libreta seguía intacta. Pero vacía. Como si el lenguaje se negara a traducir lo que había sentido. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al instante en que Clara le ofreció su pecho como pregunta. Y peor aún, a ese gemido, ese susurro sin letra, que le hizo temblar la fe como si estuviera construida sobre cenizas. En el Vaticano. Esperaban el informe. Elías comenzó a escribir. La herejía no se presenta con cuernos. Viste piel humana. Y tiene olor a lágrimas limpias. Pero rompió la página. Una, otra, 50. Hasta que comprendió que no podía escribir contra algo que deseaba volver a sentir. La noche siguiente, regresó al templo. No como espía. No como sacerdote. Como alma rota. Entró descalzo. Sin libreta. Sin sotana. Solo con una pregunta que ardía en el pecho. ¿Puede uno amar a Dios mientras se desnuda? Clara lo vio. No dijo nada. Solo le hizo un gesto con la mano. Y él entendió. Se arrodilló. Cerró los ojos. Y por primera vez en su vida. No pidió perdón. Pidió sentir. Una mujer se le acercó. Desconocida. Le acarició el cuello.
y susurró algo que ningún versículo enseñó jamás. Tus votos no son cadenas, son piel que nunca tocaste con amor. Elías tembló, su cuerpo ardía, pero no de lujuria, de reconocimiento. Se derrumbó, lloró, tembló, y entre lágrimas, balbuceó, Padre, estoy naciendo otra vez, pero sin bautismo. Nadie lo interrumpió, nadie lo juzgó, y esa noche, sobre el altar desnudo, Clara escribió con sangre de cera. La fe que no atraviesa el cuerpo, solo roza la superficie del alma. T6. El hombre que gritó blasfemia, y fue silenciado por un suspiro. Algunos quieren expulsar lo sagrado, porque no soportan verlo sin sotana. Aquella noche, el templo estaba más lleno que nunca. Los cuerpos formaban un círculo tibio. Y en el centro, Clara susurraba verdades que no estaban en ningún evangelio, pero que se sentían más ciertas que cualquier misa. Elías estaba allí, desnudo en alma y piel, dejando que su respiración se mezclara con la de otros creyentes sin dogma. Fue entonces cuando se escuchó un portazo. Un hombre alto, de rostro endurecido y mirada como cuchilla. Entró vestido de negro, con botas de juicio y una Biblia entre los dientes. Se llamaba Ramiro, y no era del Vaticano, pero hablaba como si tuviera línea directa con el cielo. Esto es un burdel disfrazado de capilla. Gritó con rabia. Esto es sodomía espiritual. Es herejía desnuda. El círculo no se rompió. Nadie huyó. Clara lo miró como se mira a un niño que aún no ha aprendido a tocar sin romper. Ella se acercó, sin temor, desnuda, firme, eterna. ¿Qué temes, Ramiro?, preguntó, sin alzar la voz. Temo que Dios los vea y los queme. Ella sonrió, y con una suavidad letal, respondió, Dios ya está aquí, y no quemó nada, solo nos encendió por dentro. Ramiro levantó la Biblia como un arma. Arrepiéntanse. Entonces, una mujer se acercó, joven, temblorosa, y en lugar de responderle con palabra, lo abrazó, sin permiso, sin violencia, sin ropa, solo un abrazo largo, donde dos pieles se encontraron sin guerra. Ramiro se congeló, y como si el juicio se le derritiera entre los dedos, cayó de rodillas. Nadie habló, solo se escuchó un suspiro, colectivo, profundo, como si todos los presentes exhalaran lo que llevaban años conteniendo. Ramiro rompió a llorar, no por arrepentimiento, por vergüenza, no por haber gritado, sino por haber vivido tantos años sin tocar, ni dejarse tocar. Esa noche, Clara escribió una nueva frase en el altar, con pétalos mojados en aceite. A los que gritan blasfemia, a veces solo les falta que alguien los abrace sin miedo. T7. La niña que entró descalza, y predicó lo que nadie le enseñó. El alma, cuando aún no ha sido domesticada, habla con la voz de quien la soñó. Aquella noche no había velas, solo el resplandor tibio de los cuerpos abrazados al silencio. Clara estaba al centro, Elías, a su izquierda, y Ramiro, el antes verdugo, ahora se sentaba entre las sombras, con los ojos húmedos de alguien que por fin había dejado de pelear con Dios, para empezar a escucharlo. Fue entonces cuando la puerta de madera se abrió, sin estruendo, sin aviso, solo un leve crujido, como si el templo mismo contuviera el aliento. Y apareció ella, una niña, de no más de 7 años, cabello enmarañado, vestido de lino viejo, descalza. Nadie se movió, no por miedo, sino porque algo en su presencia, en sus pies sucios y mirada luminosa, era más fuerte que la costumbre. Clara dio un paso al frente. Estás perdida, amor. La niña negó con la cabeza. Se acercó, y se sentó en el altar, como si fuera suyo desde antes que naciera. Mi madre lloraba aquí. Yo la escuchaba desde afuera. Nunca entendí por qué, hasta ahora. Y entonces habló, pero no como niña, ni como adulta, como verdad. Dios no vive en el cielo. Vive donde nadie se esconde. La misa de ustedes no es pecado. Es la que mi abuela nunca se atrevió a imaginar. Yo no vengo a rezar. Vengo a recordarles lo que olvidaron antes de aprender a tener miedo. Clara se arrodilló. Elías también. Uno por uno. Todos bajaron la cabeza, ante esa pequeña que hablaba con la voz de un antiguo latido universal. La niña cerró los ojos. Y por un instante, el aire del templo cambió. No olía a incienso, ni a cuerpo, ni a deseo. Olía a verdad. Antes de irse, la niña se acercó al altar, tomó un pedazo de tela mojado con aceite, y escribió con su dedo: si tienen que vestirse para hablar con Dios,
Es porque aún tienen algo que temen mostrarle. Y luego salió, sin mirar atrás, como si su tarea ya estuviera cumplida. O recién comenzando. T8. El exorcista que reconoció a Dios, sin sotana ni cruz. Hay hombres que han enfrentado al demonio, pero tiemblan cuando el amor no lleva uniforme. Su nombre era Padre Aníbal Rivas, uno de los más temidos exorcistas de Europa Central, el tipo de sacerdote que hablaba en latín, no por tradición, sino por costumbre de enfrentarse a lo invisible. 43 posesiones confirmadas, 12 demonios nombrados, una reputación tallada en gritos ajenos. Sin embargo, el Vaticano no lo mandó a un infierno, lo mandó a una iglesia llena de suspiros. La orden fue clara: observar, catalogar, desenmascarar. Lo que no le dijeron es que aquí los demonios no chillaban, suplicaban con los ojos, y se confesaban en gemidos de alivio. Entró al templo sin anunciarse, bastón de madera, rostro de mármol, y en el centro del altar, la vio, clara, no vestida, no desnuda, revelada. Ella lo miró sin miedo. Bienvenido, padre. ¿A qué? Gruñó él. A la misa donde el alma no se exorciza. Se desnuda. Aníbal avanzó, uno a uno. Los cuerpos se apartaban con respeto. No por miedo al hombre, sino a la sombra que traía consigo. Llegó al altar, sacó una cruz de su sotana, y la levantó con firmeza. ¿Qué eres tú? Escupió. Clara se acercó, tomó la cruz, y la apretó contra su propio pecho, donde el corazón latía sin culpa. La misma que tú persigues, pero sin grilletes. Aníbal iba a hablar, pero entonces lo escuchó. El suspiro, profundo, silencioso, infinito, el mismo sonido que había oído una vez, cuando un niño poseído le rogó que lo abrazara. Y no lo hizo, y fue en ese instante que el exorcista cayó de rodillas. No por debilidad, por verdad. Miró a Clara, a Elías, a los cuerpos envueltos en fe sin ropa, y dijo, temblando: he pasado mi vida expulsando demonios. Cuando lo que gritaban no era maldad, era amor que nunca se atrevió a hablar. Esa noche, no hubo gritos, ni rituales, solo un sacerdote viejo, llorando en medio del templo, liberado por un Dios que jamás encontró en Roma. Y Clara, con voz de cuna, escribió cerca de él: no todos los exorcismos necesitan agua bendita. Algunos solo piden que te dejes tocar. T9. Las mujeres que copiaron la misa y encendieron ciudades con sus cuerpos. No hay fuego más difícil de apagar que el de un alma que aprendió a rezar sin miedo. Todo comenzó con un susurro. Luego, fue un eco. Después, un temblor que cruzó fronteras sin aviones. Y se metió en los cuerpos de mujeres que ya no soportaban callar. En Sevilla, una joven llamada Luz María leyó en un blog oculto sobre la misa de San Elías. Lloró, rasgó su blusa sin entender por qué. Y esa noche, frente a un espejo, oró por primera vez con las piernas abiertas. En Quito, 2 hermanas exmonjas encontraron un audio filtrado del susurro de Clara. Lo escucharon durante una tormenta. Y al amanecer, hicieron del comedor un altar. Invitaron a 3 vecinas. Ninguna volvió a comulgar en la parroquia local. En Buenos Aires, una actriz abandonó una obra de teatro y comenzó a recitar frases del Evangelio desnudo en la calle Florida. Desnuda del todo. Fue arrestada, pero antes, gritó: si Dios me hizo así, ¿por qué tendría que cubrirme para hablar con él? Y así, de ciudad en ciudad, la misa se multiplicó, sin permiso, sin templos, sin sotanas, solo con piel, fe y una nueva forma de predicar con el cuerpo. Clara lo supo sin que nadie se lo dijera. Una noche, frente a los suyos, pronunció: no somos una herejía, somos una profecía que nadie supo leer a tiempo. Tomás sonrió, Elías lloró, el padre Aníbal murmuró entre dientes: esto ya no se puede detener. Y tenía razón, porque la llama ya no estaba en el templo, estaba en las calles, en las casas, en los cuerpos que por fin entendían que ser sagrados no pedía permiso. Esa semana, alguien escribió en una pared del Vaticano, con tinta roja y caligrafía femenina: no estamos fundando una religión, estamos resucitando al Dios que ustedes encerraron con vergüenza. T10. La carta del Papa retirado, yo también la vi, y la amé. Algunos secretos no caben en una confesión. Necesitan morir impresos para ser libres. En un despacho olvidado de Castel Gandolfo, rodeado de frescos agrietados y retratos de santos que ya nadie reza,
Vivía Benedicto XVI, el último papa retirado antes de que el Vaticano cerrara las puertas a la duda. Sus días eran silencio. Sus noches, cenizas, y entre las páginas de su Biblia personal, una carta sin remitente que escribía cada madrugada. La misa desnuda ya era un fuego global. Los informes llegaban incluso hasta sus manos, aunque oficialmente ya no tuviera poder. Pero esa noche, al leer que la misa había llegado a Ámsterdam, Río y Nairobi, el anciano se quebró, abrió un cajón sellado, sacó un sobre con bordes dorados, y comenzó a escribir la carta que jamás debió existir. A quien encuentre estas palabras después de mi muerte. Yo también la vi, no a Clara, a ella, tenía otro nombre, otro país, pero la misma mirada, la misma forma de orar sin palabras, de arrodillarse sin pedir perdón, y de tocarme el alma sin rozarme la piel. Yo tenía 32 años, era cardenal nuevo, y ella me enseñó algo que ni en Roma, ni en Jerusalén, ni en los siglos de teología pude entender. Dios no siempre habla. A veces, gime. Me enamoré. Sí, con castidad, con temblor, con la certeza de que el cielo, esa vez, estaba dentro de ella. No pude confesarlo, pero cuando la vi predicar desnuda entre sombras, en un sueño que aún no entiendo si fue recuerdo o profecía, supe que el tiempo me alcanzaría. Y me alcanzó. Si esta carta sobrevive, no la escondan. Léanla en voz alta, en algún altar sin mármol, donde alguien esté a punto de tocar el pecho de otro. Y dude si es pecado. No lo es misa. Días después, encontraron su cuerpo sin vida, con la carta en su pecho, y una leve sonrisa, como quien por fin se atrevió a comulgar con lo que siempre ocultó. Clara, al enterarse, solo susurró, él no murió, se desnudó por dentro. T11, el cardenal que pidió aprender con el cuerpo y no con la cruz. No todos los traidores son Judas. Algunos son profetas que ya no caben en el silencio de Roma. Era noche cerrada cuando golpearon 3 veces la puerta de piedra del templo. 3 golpes lentos, casi ceremoniales, como si no pidieran entrada, sino absolución. Clara abrió sin temor, y al otro lado, envuelto en una capa de terciopelo rojo manchada por la lluvia, estaba él, cardenal Francesco Leone, el puño doctrinal del Vaticano, el hombre que excomulgó a su propio hermano por predicar abrazos en lugar de dogmas. Pero esa noche, no traía guardias, ni anillos, ni condenas, solo ojos que temblaban detrás de las gafas santas, y una voz que parecía rezar en llanto. No vengo como emisario, vengo como exiliado, como hombre, como carne, que ya no puede rezar sin sentir. Elías se acercó, dudando. Tomás frunció el ceño. El padre Aníbal se puso de pie, como un lobo viejo reconociendo a otro. Pero Clara, sin mover un dedo, solo dijo, déjenlo pasar. Las puertas del alma no se cierran a los que por fin se atreven a llamar. Francesco cayó de rodillas. Pasé décadas predicando que el cuerpo era la trampa, cuando en realidad, era el único altar que nadie me enseñó a habitar. ¿Y ahora qué buscas?, preguntó Clara, sin dureza. No quiero enseñar, quiero desaprender, quiero tocar y no juzgar, llorar sin sacrilegio, y si se puede, rezar sin que me tiemble la piel. Hubo silencio, y luego, una mujer, una de las primeras que había sido castigada por gemir en oración, se acercó, tomó la mano del cardenal, y con la ternura de quien guía a un niño perdido, le colocó un dedo sobre los labios. Aquí no se pide permiso, solo se respira, y se siente. Esa noche, nadie predicó, nadie gritó, solo se escucharon susurros suaves, y el primer suspiro de un cardenal que por fin entendía lo que ningún concilio pudo redactar. Cuando el cuerpo ora, la culpa muere en paz. T12, el incendio, el altar y la última misa bajo las cenizas. Pueden quemar los muros, pero no existe fuego que consuma una verdad que ya aprendió a gemir. Fue al amanecer, cuando los cuerpos aún dormían entrelazados, cuando el incienso natural de piel y suspiros aún flotaba en el aire. 4 figuras encapuchadas, sin rostro pero con cruz bordada en el pecho, entraron al templo por la sacristía. No hablaron, no gritaron, solo rociaron gasolina santa, y encendieron la herejía. Las llamas treparon los pilares como serpientes doradas. Las cenizas comenzaron a caer antes que los primeros despertaran. Elías fue el primero en abrir los ojos, y al ver el fuego, gritó, Clara, pero Clara ya estaba de pie, desnuda, firme, serena, no huyó, no lloró,
solo extendió los brazos sobre el altar. Y en voz baja, dijo, una última misa, por los que aún no saben que se puede amar a Dios sin cubrirse. El fuego llegó hasta la cruz invertida de cera, hasta los pétalos escritos con fe, hasta la libreta vacía de Moretti. Pero nadie gritó, todos se arrodillaron, y rezaron, con el cuerpo, con el temblor, con las lágrimas. Cuando los vigías del Vaticano regresaron a ver los restos, solo encontraron piedras negras, mármol agrietado, y un altar partido en dos. Pero en el centro, entre las brasas aún humeantes, una sola frase seguía intacta, grabada en fuego blanco. El alma que se desviste por fe, jamás será esclava del miedo. Clara no fue encontrada, tampoco Elías, ni Aníbal, ni Francesco, pero en diferentes rincones del mundo. Mujeres comenzaron a reunirse en silencio, sin sotanas, sin púlpitos, solo piel con piel, y un nuevo evangelio, que no se recitaba, se respiraba. T13, el corazón que no ardió. Algunas llamas lo consumen todo, menos aquello que ya nació encendido por dentro. El Vaticano mandó limpiar las ruinas 3 días después del incendio. Oficialmente, el templo había sido devorado por un rayo divino. Una manera elegante de decir, lo hicimos, pero no queremos que pregunten. Entre los restos, caminaba un joven obispo, Gabriel Ávila, el más joven en ascender a ese cargo en décadas. Un hombre de ojos limpios, pero fe heredada. Le encomendaron catalogar todo lo recuperable. Cruces, relicarios, restos de mármol, pero él solo encontró ceniza. Y silencio. Hasta que, al remover los restos del altar principal, vio algo que no pudo creer. Era un corazón, no una figura, no una talla de madera, un corazón humano real, intacto, brillante, palpitando en el aire como si no supiera que el cuerpo ya no estaba. Gabriel se arrodilló, lloró, y por primera vez, no dijo un rezo aprendido, sino una súplica desde el vientre. ¿Eres tú, Clara? El corazón latió una vez, solo una, pero fue suficiente. Gabriel cayó de espaldas, y lo entendió todo sin palabras. Ella no murió, ella se encarnó en la llama, y lo único que no puede quemarse, es aquello que ama sin vergüenza. Esa noche, Gabriel renunció, no regresó a Roma, tampoco a su seminario. Se lo vio, semanas después, caminando descalzo en los barrios de Lisboa, susurrando frases que la Iglesia nunca había aprobado, pero que hacían llorar incluso a los que nunca pisaron una capilla. Y el corazón, nadie sabe qué fue de él. Algunos dicen que Gabriel lo guardó, otros, que volvió a arder y se convirtió en estrella. Pero una niña escribió en un muro cercano al templo. El fuego quiso quemarla, pero el alma de Clara ya era fuego. T14. El niño sin padre, pero con evangelio en la piel. No todos los nacimientos vienen con pecado. Algunos traen en el llanto la memoria de lo que el mundo quiso enterrar. Nació en una cabaña a las afueras de Valencia. No hubo médicos, ni comadrona, solo 7 mujeres con el cuerpo limpio de miedo, y un cántico en sus labios que no estaba en ningún salmo, pero hacía temblar las paredes como si el espíritu descendiera de nuevo. La madre no tenía esposo, ni pareja, ni historia, solo un nombre, Eva, y cuando le preguntaban quién era el padre del niño, ella solo sonreía y respondía, no es mío, es del Evangelio. Lo llamaron Lumen, porque nació en la madrugada más oscura, y aún así, su llanto iluminó la cara de todas como si hubiera amanecido por dentro. Pero lo más extraño no fue eso, fue la marca en su pecho, un pequeño símbolo, como si alguien lo hubiera dibujado desde el útero, una espiral con una cruz invertida en el centro, la misma que Clara había dibujado en aceite antes del incendio. Con el tiempo, Lumen no hablaba como los demás niños, no lloraba por hambre, lloraba cuando alguien mentía cerca. A los 3 años, tocó a un hombre con culpa, y el hombre rompió a confesar sin entender por qué. A los 5, ya sabía leer los labios de los que jamás se atrevían a decir lo que deseaban, y les susurraba, no es pecado si se hace con el alma abierta. La noticia corrió, lo llamaron el hijo de la herejía, el niño sin padre, la última blasfemia. Pero también, en los rincones donde las mujeres aún se reunían para recordar las misas antiguas, empezaron a hablar de él como el Evangelio encarnado, una nueva verdad, que no se escribiría en libros, sino en la piel de un niño que no pedía altar, solo brazos que no temieran sostenerlo. Eva le enseñó a caminar descalzo,
Y cuando alguien preguntó si pensaba llevarlo al bautismo, ella respondió: él no necesita agua. Él es lo que el agua busca purificar. Y así, en un mundo que intentó destruir la llama, nació una chispa que no pidió permiso para arder. T15. La misa que no dijo una sola palabra. Cuando el silencio es verdadero, el alma lo reconoce antes que los oídos. Lumen ya tenía 12 años. No hablaba mucho, no predicaba, pero cuando entraba a un lugar, el aire cambiaba, no por magia, sino porque las culpas empezaban a caerse del cuerpo, como hojas de otoño sin que nadie las tocara. Una mañana, en lo que antes fue un granero abandonado, las mujeres del Evangelio organizaron algo especial. Una misa, la primera dirigida por él. Nadie sabía qué esperar. No había cálices, ni pan, ni vino, solo cuerpos sentados en círculo, almas heridas que habían encontrado en sus cicatrices una forma de fe. Y al centro, el niño, descalzo, con la misma espiral en el pecho, los ojos cerrados, las manos vacías. No dijo nada, solo miró, uno por uno, lento, como si reconociera un recuerdo en cada rostro. Y entonces, el silencio lo cubrió todo. No era incómodo, ni tenso, era sagrado, un silencio tan profundo que algunos comenzaron a temblar, como si dentro de ellos hubiera un lugar que por fin había sido tocado sin palabras. Y ocurrió lo imposible. Uno a uno, empezaron a llorar, no por tristeza, ni por dolor, lloraban porque, por primera vez en su vida, sentían que Dios los miraba, sin juicio. El silencio duró 14 minutos. Cuando Lumen se puso de pie, todos estaban en el suelo, no arrodillados, deshechos, limpios, renacidos. No hubo amén, no hubo despedida, solo una frase escrita en la pared del granero, que nadie vio escribir. La misa más pura, es la que se escucha dentro, cuando el alma ya no necesita defenderse. Así terminó todo. O quizás, así empezó de nuevo, porque desde ese día, no se necesitó más un templo, ni un ritual, ni una voz. Solo un silencio, y el valor de no escapar de él.